Señor, gracias Dios por este día, gracias por tus misericordias, gracias por la culminación de este tema, Padre. Queremos seguir aprendiendo a cómo edificar nuestra casa en el nombre de Jesús. Queremos ordenar nuestra casa, Dios. Es nuestra voluntad, es nuestra decisión, oh Padre, y es tu deseo, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Pon tu mano derecha en tu corazón, dile: Señor, oh Padre, enséñame que el día de hoy esta enseñanza quede guardada en mi corazón en todos los días de mi vida. Que tú estés obrando en mi cuerpo, en mi vida, porque tu palabra dice que yo soy templo del Espíritu Santo. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse. Para los que se van conectando, saludos, bendiciones. Terminamos la serie Ordenando mi casa. El tema de hoy es una pregunta: ¿qué es lo que no debe faltar en la casa? Hay muchas cosas, decía yo, que pueden faltar, pero esto no debe faltar por ningún motivo. Puede haber lloro, puede haber gozo, puede haber economía, buena economía o escasez, pero esto no debe fallar, porque si esto no falla, vamos a ser bendecidos. ¿Quién puede decir amén? Bueno, entonces dentro de casa debe estar la piedra viva. ¿Qué tiene que estar? No vayas a llegar a tu casa y pongas una piedra en el medio de la sala. No, esto es espiritual. ¿Esto es qué? Espiritual. Dentro de casa debe estar la piedra viva, y la piedra viva se llama Jesús de Nazaret. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Vamos a ver estos tres primeros puntos que están íntimamente vinculados. Jesús es la piedra viva. Repite: Jesús es la piedra viva. Y en el contexto bíblico dice que nosotros somos piedras vivas. Entonces, ¿por qué? Porque somos hijos del Señor. Amén. Jesús es la piedra viva. Jesús de Nazaret es la piedra viva. Acerquémonos a esa piedra viva. En toda casa tenemos que acercarnos a esa piedra viva. Si nosotros nos acercamos, seguramente va a haber bendición en todos los días de nuestras vidas. ¿Puede decir amén? Cuando los judíos se alejaban de la piedra viva, les venían calamidades, les venían pestes, les venían hambrunas, les venían. Pero cuando ellos se arrepentían y se acercaban a la piedra viva, venía la bendición. ¿Quién quiere bendición? Solamente acercándonos a la piedra viva hay bendición. ¿Le puedes dar un mejor aplauso al Señor Jesús? Primera de Pedro 2:4 dice así: acerquémonos a Él. Repite: acerquémonos a Él, piedra viva. Entonces, si tú no te acercas a la piedra viva y andas haciendo otras cosas lejos de la piedra viva, no esperes que te vaya bien. Por coincidencia, a muchos les va más o menos, pero no les va bien, ni mucho menos muy bien. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Quién los desecha? Y me voy a decir: pastor, ¿los hombres desechan a la piedra viva? La respuesta es sí. En lugar de estar aquí alabando al Señor Jesús, andan haciendo sus ondas en día de reposo, en día domingo. ¿Qué es esa actitud? Es desechar a la piedra viva en sus vidas. Eso sí, no quieren que haya violencia. Eso sí, que no quieren que haya buenas autoridades. Eso sí. Pero Dios dice hoy: por ningún motivo te alejes de la piedra viva. Que no se te olvide, mi hermano. Entiende, la piedra viva es el ángulo de tu vida. ¿Quién puede decir amén? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién puede decir un amén? Si para Dios es escogida y preciosa, ¿por qué para ti y para mí no es
escogida y preciosa. Cuán mayor razón debe ser escogida y preciosa para nosotros, y con seguridad y con certeza, con fe, yo lo creo, que el Señor se moverá en nuestras vidas. ¿Quién puede decir amén? Normalmente hay una estadística que normalmente los hijos cristianos después de los 15 años comienzan a rebelarse. Después de los 16, 17, cuando salen de la prepa se comienzan a reventar. Cuando van a la universidad ya son otras personas. Es increíble que en esa edad, cuando más deben acercarse a la piedra viva, es cuando más se alejan de la piedra viva, por el intelecto, por la avaricia, por el deseo de conocer, por los muchachos, por las fiestas, por muchas cosas. Cuando Dios te recomienda, Dios nos recomienda que nos acerquemos a la piedra viva. ¿Quién puede decir un amén? Acerquémonos de acuerdo a estos tres principios. Primer principio, la Biblia dice que nos acerquemos a la piedra viva. Jesucristo es la piedra viva. Pedro llama al Señor Jesús piedra a causa de las profecías del Viejo Testamento. He aquí pongo por fundamento en Sión una piedra. Esta es nuestra certeza. Repite, esta es mi certeza. La Biblia. Esta no falla. Esta es certeza. Esa tiene vida. Si tú te la apropias, con seguridad hay una certeza en tus decisiones. Esta es nuestra certeza, la Biblia. Vean lo que dice Isaías 28:16. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién lo dice? Jehová el Señor. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Di, una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Quién puede decir un amén? ¿Cuántos han creído en Jesucristo? No que le creas, que le ha creído, que lee la Biblia, que comienza a orar, que aprende, que crece. Ese es al que se está refiriendo el Señor. ¿Quién puede decir un amén? Conclusión, la piedra viva que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal de tu casa y de mi casa. Es una piedra principal. Amén. Entonces tienes que tener ese sentir en tu corazón. Segundo, las personas desechan al Señor a pesar de que es nuestra salvación. La piedra desechada, o sea, el Señor Jesús, es la piedra cabeza del ángulo. Salmo 118:22. Le voy a leer desde el 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Todos juntos el 22. 1, 2, 3. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mucha gente ha desechado esa piedra. Muchos hombres creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Creer en Cristo es recibir a Cristo, y creer a Cristo es comenzar a conocerle a través de la Biblia. La Biblia es firme, hay certeza, hay firmeza. ¿Quién puede decir un amén? Tercero, en casa debe anhelarse al Señor. ¿En casa qué, hermanos? En lugar de pleitos, contiendas, pelearse por la economía, etcétera, etcétera, debe anhelarse al Señor. Atención, debemos gustar la benignidad del Señor dentro de nuestra casa. En 1 de Pedro 2:3 dice así la Biblia: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El Señor es bueno. Repite, el Señor es bueno. Te debe gustar por el Señor porque Él es bueno.
Él es bueno, Él me ha bendecido, Él me ha prosperado. Yo soy testimonio de que el Señor es bueno. Tú eres testimonio de que el Señor es bueno. Ha hecho milagros en tu vida. Ha hecho milagros en tu vecino, en tu comadre, en tu hermano, en tu hermana. En el Face piden, oren por esta persona, y Dios ya lo sanó, y Dios ya lo restauró. Dios es bueno. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús. Aquellos que han probado que el Señor es benigno y ahora lo anhelan como los bebés que desean la leche, estarán en el seno del Señor. Atención, si es así, si vivimos, tenemos que ir ante el Señor como piedras vivas, a pesar de que fue desechada por los hombres. ¿Qué te interesa lo que diga la gente? ¿Qué te interesa que te diga tus papás, tus mamás, tu suegra, tus vecinos? ¿Qué te interesa? Tú ve en pos de la piedra viva. Que no falte la piedra viva en medio de tu casa, porque si no falta, el Señor te va a bendecir en todos los días de tu vida. ¿Quién puede decir un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor. La piedra viva no fue escogida por los hombres. La piedra viva fue escogida por Dios Padre. ¿Quién puede decir un amén? Y viendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida, elegida y preciosa delante de Dios. Punto número 3. En casa no debe faltar el trono. En casa no debe faltar, ¿qué? El trono. Escúchalo bien. Medita mucho en eso y vamos a estar trabajando sobre este punto. En casa no debe faltar el trono. Tu trono puede ser en un cuarto, en la esquina de tu casa. Puede ser, inclusive en el baño te encierras. Yo no sé en dónde va a ser, en dónde vas a establecer el trono, pero al trono se le limpia, al trono se le está atento, al trono se le presta atención. ¿Quién puede decir un amén? El trono de la majestad del Señor. Si venimos a la piedra viva, entonces entremos al tabernáculo de acuerdo a estas 7 partes. ¿De acuerdo a estas 7 partes? Primera parte, la terrenal. Escúchelo bien, esto está en la Biblia. Primera parte, la terrenal. Antes, modelo del tabernáculo, el tabernáculo levantado por el Señor. Antiguamente el tabernáculo era levantado ¿por quién? Por el Señor. Tienes que prestar atención en este punto. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿En dónde está el trono? En los cielos. Te tienes que ubicar. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. ¿Quién lo levantó? Y no el hombre. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para prestar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Según la ley. Te lo explico. En el templo había el atrio, había el lugar santo y había el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente ingresaba uno de los sumos sacerdotes, el elegido, y solamente entraba a ministrar en el templo una vez al año. ¿Cuándo? Una vez al año. En el atrio mataban al cordero. Aquí estaban los sumos sacerdotes, y allá solamente una vez. Él es el que hablaba con Dios, él es el que le sacrificaba a Dios, y él es el que recibía las instrucciones de parte de Dios. Y una vez que salía, se las daba al pueblo. Pero vean esto.
el sumo sacerdote tenía que entrar con unos faldones y entre los faldones campanillas y unas granadas y lo amarraban con un lazo porque tenía que entrar sin pecado. ¿Tenía que entrar qué? Sin pecado. Entonces entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y estaba ministrando al Señor, y como él se movía, ¿se oían qué? Las campanillas, y él estaba ministrando al Señor, adorando al Señor, recibiendo instrucciones de Dios. Pero, si él entraba en pecado, caía fulminado y nadie más podía entrar a ese lugar hasta el próximo año. Por eso se les amarraba un lazo y si había pecado lo jalaban y en el lugar santo ya podían moverse. Pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote y Dios. ¿Quién puede decir amén? Eso es lo que está demandando de ti el Señor. Eso es lo que ocurría. Y vean lo que sigue sucediendo. Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, como iba a erigir el tabernáculo. El que le estoy hablando, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vamos a Hebreos 10:1. Hebreos 10:1. Porque la ley, repite, porque la ley, tú y yo ya no estamos bajo la ley. ¿Quién puede decir amén? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Se acuerdan del ejemplo? Cada año hace perfectos a los que se acercan. En este momento, cuando lo hacían, eran perfectos a todos los que se acercaban, recibían instrucción de parte de Dios. ¿De acuerdo? Eso era conforme a la ley. Amén. Segunda parte, ¿cómo construimos en lo terrenal? Ese es el problema. Ahora, ¿cómo lo construimos en lo terrenal? Ahora, ¿cómo construimos el edificio templo santo? Elementos para construir, Efesios 2:20. Estos son los elementos que ahora nosotros, no los sacerdotes, porque la Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, somos templo del Espíritu Santo. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús. Por tanto, tú y yo estamos capacitados para construir. ¿Quién puede decir un amén? Esto es físico. Repito, esto es físico, no es una simple enseñanza. Vean lo que dice Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Vean, tu casa tiene que estar edificada ¿sobre qué? Los fundamentos de los apóstoles y de los fundamentos de los apóstoles y los profetas. ¿De acuerdo? Con fundamento en la palabra de Dios. Aquí están los profetas y aquí está lo que está pidiendo el Señor, los apóstoles. Amén. Entonces, tú no vas a encontrar estrategias mayores que estas como fundamento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tú no puedes en tu casa tener un estudio o leer la Biblia si no tienes como principal fundamento al Señor Jesucristo. Siempre el Señor Jesucristo. Si tú le sumas al Señor Jesucristo otra cosa más, es error, por no decir también pecado. En tu casa solamente tienen que estar los fundamentos de los ¿qué? Apóstoles y los profetas, y la principal piedra del ángulo se llama Jesucristo. Si tú le agregas algo más, no lo estás haciendo conforme a la Biblia. Versículo 21. En quien todo el edificio, vean, ya construiste con profetas, apóstoles y el Señor Jesucristo. Eso no se va a caer. ¿Vieron la noticia en
en Miami cómo se cayó parte del edificio. La mitad, como un pastel, la mitad se cayó de todos los departamentos y la mitad quedó parada. Está mal construido. Hay familias que se destruyen porque no está bien construido el edificio. Hay familias en donde hay mucha enfermedad porque no está bien construido el edificio. Hay familias en donde hay constantemente pobreza, pobreza, pobreza. Eso está normal. Quiere decir que no está bien construido el edificio. Hay familias en donde no hay lectura de la Biblia en su casa, no oran, no buscan de Dios, porque no está la principal piedra del ángulo en su casa. Eso sí queremos bendición. Eso sí exigimos de las autoridades. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién puede decir un amén? Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú vas construyendo en los apóstoles, en los profetas, en el fundamento que es Jesucristo. ¿Sabes qué? Va a haber problemas. No te digo que no va a haber problemas, pero el Señor te va a ayudar a salir de esos problemas, de esas tardanzas, de esas flojeras, de esos problemas. Tal vez son pequeños ante los ojos de Dios, pero el Señor te va a tomar y te va a sacar. Amén. Decía mi hijo, estábamos en una oración antier, y dice: Señor, esta semana ha estado muy difícil. Estamos hablando de la familia pastoral, estamos reunidos. También a nosotros. Pero el Señor nos saca en victoria. El Señor nos da la victoria, porque el Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Es una leve tribulación la que pasamos, pero el Señor nos da dignidad y nos saca adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Entonces ya vimos dos puntos: modelo del tabernáculo y cómo construimos el edificio. Tercera parte, visión en lo terrenal. Tienes que tener visión, claridad. Aquí en la tierra podemos ver lo celestial como piedras vivas. En la tierra las piedras vivas tienen acceso a lo celestial. Como pastor, yo, cuando estoy teniendo un fundamento en los apóstoles, en los profetas y en la piedra viva, yo puedo penetrar en el mundo sobrenatural, en el mundo celestial, y el Señor te va a revelar cosas que ojo no vio, oído no escuchó. ¿Quién puede decir amén? Pero eso se requiere tener este ejercicio. Si esto no lo haces constantemente en tu casa, no esperes recibir palabra de Dios. El trono, vean lo que dice Ezequiel 41:4, midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. ¿Este es el lugar qué? Vean cómo un hombre está viendo cómo está el cielo, cómo está la nueva Jerusalén, cómo está lo celestial. Un hombre de carne y hueso, pero entregado, que busca a Dios. Amén. Versículo 3. Y el aspecto de lo que vi era como una visión. ¿Era como una qué? Una visión. Como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como las visiones que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. No hay algo sobrenatural que pueda pasar si tú no estás buscando de Dios. Entre los apóstoles, los profetas, la roca viva, y entrar en el mundo sobrenatural. Eso es exquisito. Ese es exquisito. Es algo que Dios está revelando. Me decía el Señor el domingo pasado, antepasado, el Señor me dio una palabra de alguien que estaba sucediendo. Y le dio pena a la persona porque estaba hablando de un tema, y al final abordó a Raúl Smith y le dijo: de la persona que estaba hablando el pastor soy yo. O sea, el Señor revela para que tú y yo seamos más que vencedores. Amén. Para que tú y yo seamos sanos,
para que tú y yo seamos prósperos. ¿Quién puede decir un amén? Y la gloria de Jehová, versículo 4, entró en la casa, eso es exquisito. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu. ¿Y me alzó qué? El espíritu. Y me llevó al atrio interior. ¿Y me llevó qué? Al atrio interior. Ve cómo tú puedes operar en el mundo espiritual, estando en este año congregándote. Esto puede suceder. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Es lo que quiere hacer Dios en tu casa. Que la gloria de Dios se manifieste. Que la gloria de Dios esté sanando, restaurando, tocando. Amén. ¿Le puedes dar un mejor aplauso al Señor Jesús? Versículo 7. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Este es el lugar de mí. ¿Nosotros tenemos acceso para ver eso? La respuesta es sí. El lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré. ¿Con quién? Entre los hijos de Israel para siempre. ¿Quién puede decir un amén? En el cual habitaré para siempre. Va a llegar un siempre que estaremos con el Señor. ¿No te emociona eso? Vale la pena estar conociendo el templo, construyendo para siempre, estar en la presencia del Señor, en donde no hay enfermedad, en donde no hay pobreza, en donde no hay desnudez, en donde no hay pecado, en donde no hay drogas, en donde no hay alcohol. ¿No vale la pena? Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Vemos la otra parte. Tengo 3 minutos. La cuarta parte. ¿Cómo es la nueva Jerusalén? Mundo celestial. En la nueva Jerusalén, Dios es el templo. Dios es el templo, Dios es el templo. Si tú no conoces y oyes de estos temas y tú no entiendes, es porque no estás escudriñando la palabra. Vean lo que dice Apocalipsis 21:22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Quién puede decir amén? Eso es lo que pasa. Tenemos que trabajar en el mundo sobrenatural. Dejemos de estarnos regañando, dejémonos de estar de perezosos, dejémonos, porque el Señor quiere intimar con nosotros. Amén. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Quién puede decir amén? Y el Cordero es su lumbrera. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? En esta segunda parte, entonces ya vimos cómo es la nueva Jerusalén. Ahora, en la quinta parte, en el trono está el Señor. ¿Quién puede decir amén? En el trono está el Señor. El diablo quería ese trono y el Señor lo desterró a la tierra. Pero en el trono solamente está el Señor. En Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Quién puede decir amén? Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Todos juntos el 2, 1, 2 y 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Otra vez. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Esto es bien importante. La gente debe aprender a fluir en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu, que tenga contacto con el Señor. Amén. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Di, uno sentado. Ahora repite: Jesucristo. Ve el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris
semejante en aspecto de esmeralda. Vean por qué Dios utiliza el arco iris. No lo utiliza para la fiesta de ayer. Esas son marihuanadas. Esta es una señal de pacto. Esta es señal de pacto de Dios con sus hijos, de Dios con el hombre. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a los 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Me saltó, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Quién puede decir amén? Ese es tu Dios y mi Dios. Él es el que está en el trono. Ahí no hay obscuridad, ahí no hay maldad, ahí no hay odio, ahí no hay rencor, ahí no hay destrucción. Hay transparencia, hay gozo, hay alegría, hay brillo, hay oro, hay plata, hay piedras preciosas. ¿Quién puede decir un amén? Me salto al versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron criadas. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Todo lo que nosotros tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Y efectivamente, muchos que no creen en Cristo tienen mucha riqueza, pero no están a gusto con su vida. Muchos se suicidan. Y mucha gente que no tiene esa riqueza, si tiene a Cristo en su corazón, vive gozoso, vive alegre, come el pan y la sal tranquilos, en paz, bendecidos y prósperos. Su familia unida, sus hijos unidos, sus nietos unidos, sus bisnietos unidos, porque hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Esta segunda parte vimos ya 2 cosas: cómo es la Nueva Jerusalén y cómo es el trono. La sexta parte, cómo está distribuida la Nueva Jerusalén. En el centro de la ciudad está el templo. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Qué estaba, hermanos? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la santidad, la sanidad de las naciones. ¿Quién puede decir amén? Dios es lo que quiere estar haciendo con las naciones, pero las naciones no se acercan al Señor. ¿Te puedes imaginar que Estados Unidos, ¿y sabes por qué es la primera potencia mundial? Porque Estados Unidos era el país en donde había más cristianos en la tierra. Misioneros. México, aquí en Morelos llegaron muchos misioneros que inyectaron dinero, construcción y todo, pero los religiosos se lo comieron. Aquí hay muchos religiosos que se comieron ese dinero y ahora están destruidos. Los vendieron. Pero lo más grave de todo, que Estados Unidos ha decaído, y a pesar de eso el Señor lo sostiene. Es el único país que lidera y que protege a su pueblo, a los judíos. Por eso Dios lo bendice, a pesar del pecado en que se encuentra. Me salto al siguiente punto y culmino. Entonces, en primer lugar, en esta segunda parte, ¿cómo está la Nueva Jerusalén? ¿Cómo es el trono? ¿Cómo está distribuida la Nueva Jerusalén? Y en la séptima parte, ¿por qué debe edificarse para Dios? ¿Por qué yo tengo que congregarme? ¿Por qué yo tengo que orar? ¿Por qué yo tengo que doblar rodillas? ¿Por qué yo tengo que alabar al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? El edificio se edifica no para tu carne, sino para Dios. Hace un ratito estuvimos cantando, ¿sí o no? ¿Para qué? ¿Para ti? ¿Para que nos sintamos bien? Es para Dios. La alabanza y la adoración es para Dios. Esta reunión es para Dios.
porque Dios quiere que seamos edificados. ¿Quién puede decir un amén? Número 1, se edifica para la morada de Dios. En Efesios 2:22, ya lo leímos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Va qué, hermanos? Creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, repite, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Repite, yo soy morada de Dios. Más fuerte, yo soy morada de Dios. Punto número 2 en este punto. ¿Por qué edificamos? Porque somos el templo de Dios. Por eso edificamos, por eso nos congregamos. No es una religiosidad. Segunda de Corintios 6:16. Le voy a leer 6:16. Y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Dedito, alza tu dedo. Señor, yo entiendo perfectamente que yo, ahora baja tu dedo a tu cabeza, yo soy el templo del Dios viviente. Por eso tengo que guardar este templo. Por eso tiene que alabar este templo. Por eso tiene que rendirse este templo. Por eso tiene que escudriñar la Biblia este templo. Por eso este templo tiene que vivir constantemente en comunión con el Señor. ¿Quién puede decir un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. A la inversa, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿De qué nos sirve ídolos? ¿Qué comunión hay? Eso se llama idolatría, hechicería, brujería. ¿Qué comunión hay con todo lo que hemos aprendido hoy? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tú y yo somos el pueblo del Señor. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Pero lo más importante, nos ponemos en pie. Lo más importante de todo, el punto C: necesitamos la gloria de Dios. Si la gloria de Dios comienza a moverse en tu vida, muchas cosas van a ser sanadas, restauradas, cambiadas, tocadas. En Ezequiel 43:1, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Versículo 2: y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Queber. Versículo 4: y la gloria de Dios, la gloria de Jehová, entró en la casa. Esa es la clave. La gloria de Jehová tiene que entrar en tu casa y en mi casa. No en la casa de los líderes, no en la casa del pastor, no en la casa del que solamente está buscando, sino el Señor quiere de todo el pueblo. Amén. Entonces tú tienes que entender esa visión. Yo te quiero pedir una cosa: que doble rodilla. Y si tú no has observado esas partes del templo que debe haber en tu casa, Señor, hoy te pedimos perdón. Nos arrepentimos. Hemos sido religiosos, hemos sido tradicionales. Señor, perdona nuestro pecado. Tú eres la roca inconmovible. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios verdadero. He aprendido, he entendido cómo era en la ley el tabernáculo. He entendido que yo puedo penetrar como ser humano en el mundo sobrenatural. Pero también he entendido que tengo que edificar
y tengo que edificar solamente con los apóstoles y los profetas y la roca viva. Nada más. Esa es la mezcla perfecta que me lleva a crecer y a ser templo del Espíritu Santo. Señor, perdónanos si no hemos hecho eso. Perdónanos si no ha entrado la gloria tuya en medio de nuestra casa. Perdónanos, Señor. Nos dolemos de este pecado. En primer lugar, no echamos la culpa a nuestros padres, sino por la ignorancia, por no leer la Biblia. Perdón, porque estoy ya grande y bigotón y no he entendido esto. Oh Señor, ayúdame a entender estos principios. Ya no quiero religión, ya no quiero tradición. Quiero tu presencia en medio de mi casa. Quiero tu gloria en medio de mi casa. Quiero que tú te muevas en medio de mi casa. Quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, oh Padre, estemos en tu presencia en el nombre de Jesús. Hoy nos arrepentimos y nos dolemos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, danos sabiduría e inteligencia para entender y crecer a la estatura del varón perfecto que eres tú. Y el pueblo de Dios dice amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.